Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos bienvenidos a este encuentro de facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Como siempre, de manera periódica estamos presentando las facetas de la vida. Hoy es la edición correspondiente a este miércoles 26 de octubre del año 2022. Ya saben, esta es una transmisión exclusiva y patrocinada por Sibgedi Wiñay Consultoría Contable, con los servicios de contabilidad, auditoría y tributación, además de calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Sibgedi Wiñay y consultoría contable a cargo de los profesionales licenciado Juan Carlos Maguiña Porcer y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Aguardan su visita en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central de Potosí. Comenzamos con la presentación de facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Quiero comenzar el programa correspondiente a esta mitad de semana porque es más propicio en todo caso para que conozcamos un poquito de lo que está aconteciendo en el mundo y es gracias a las noticias de Infobae en el mundo entero. Noticias, información internacional que de alguna manera va a hacernos conocer qué es lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. En Bolivia, los acontecimientos políticos ya son de dominio público y entonces cualquier momento se espera que haya un desenlace, una solución a los problemas políticos que básicamente se están originando en la ciudad de Santa Cruz. Como les decía, para nosotros ahora es importante referirnos en el panorama internacional. Y algo que alguna vez hemos comentado es el hecho de que la invasión de Rusia a Ucrania también ha destapado esas serias intenciones en otro país, como es el gigante asiático China, que prácticamente quiere reconquistar Taiwán. Y la agencia de Infobae dice lo siguiente al respecto. Estados Unidos advirtió que China está intentando acelerar la conquista de Taiwán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha advertido hoy miércoles de que China está tratando de acelerar la conquista de Taiwán, contraviniendo así el statu quo de la isla y el pacto de no confrontación firmado entre Washington y Beijing. Según ha detallado Blinken, este histórico acuerdo, alcanzado entre ambas partes en 1979, ha sido fundamental para que Estados Unidos y China no hayan entrado en guerra por el dominio de la isla sobre la que Beijing se considera soberano. Lo que ha cambiado es esto, una decisión del gobierno de Beijing de que ese statu quo ya no era aceptable, de que querían acelerar el proceso mediante el cual buscarían la reunificación, ha dicho Anthony Blinken en declaraciones a la agencia de noticias Bloomberg. El representante de la diplomacia norteamericana también ha afeado así el cambio de rumbo de China con respecto a la isla y sus maniobras en el estrecho de Taiwán, que han derivado en una escalada de las tensiones. Beijing, sin embargo, acusa también a Washington de apoyar a Taipei después de la polémica visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a principios de agosto de este año. Para Blinken, Beijing ha apostado a ejercer más presión sobre Taiwán y dificultar la vida en la isla para así tratar de acelerar el proceso de reunificación. Y estas declaraciones del secretario de Estado van en la línea con las lanzadas hace apenas una semana. Y en aquel momento, dice la nota, Blinken advirtió de que el gobierno de China estaba tratando de apoderarse de Taiwán en un lapso mucho más rápido de lo que se pensaba anteriormente. Unas palabras que despertaron cierta polémica, pero que el alto funcionario estadounidense ha mantenido. Para nosotros, los bolivianos, para los latinoamericanos en todo caso, hablando más a nivel general, esto significa de que las intenciones son políticas, son geopolíticas en todo caso de China de reconquistar a Taiwán. Pero desde el punto de vista económico, sabemos muy bien que pese a que en la China existe un gobierno del Partido Comunista, su situación política está centrada especialmente con las reglas del comunismo, pero su economía está adentrada al capitalismo. Y por ello es que ahora es la intención bastante seria de la República Popular de China de reconquistar Taiwán, que prácticamente es uno de los gigantes en materia comercial, en materia económica, con la cual tenemos bastante relación los latinoamericanos.
Así que, señoras y señores, ese también es un tema importante que comentamos hoy acá en Facetas, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Seguimos con este pequeño recuento en mitad de semana del panorama internacional aquí en Facetas. Para gran parte de la población en el mundo, el COVID-19 ha pasado, pero la Organización Mundial de la Salud todavía no ha dicho de que esta pandemia haya concluido definitivamente. En muchos países, y Bolivia no es la excepción, prácticamente la gente ya ha bajado la guardia en un 70-80%. Pero, ¿qué es lo que podemos hablar ahora del COVID-19? Y volvemos a hablar de China. Y dice que este país, China, lanzó una vacuna inhalable contra el COVID-19. Normalmente las vacunas se administran mediante una inyección muscular o intramuscular. Pero hoy nos sorprendemos definitivamente porque dice que el fármaco contra el COVID-19 es un spray que se aspira por la boca y se ofrece gratuitamente como dosis de refuerzo para gente que ya está vacunada, y esto está ocurriendo en Shanghái. La ciudad china de Shanghái empezó a administrar hoy, miércoles, una vacuna inhalable contra el COVID-19 que parece ser la primera de este tipo en el mundo, y cuando no la China. El fármaco en spray que se aspira por la boca se ofrece gratuitamente como una dosis de refuerzo para gente que está ya vacunada. Las vacunas sin agujas podrían persuadir a la gente que tiene aversión a las inyecciones, además de ayudar a ampliar la vacunación en países pobres porque son más fáciles de administrar. Y en China, y este es un punto importante que hay que tomar en cuenta, en China no ha existido nunca la obligatoriedad de vacunarse, pero el gobierno quiere que más personas tengan dosis de refuerzo antes de relajar las estrictas medidas contra la pandemia que frenan la economía y están cada vez más desincronizadas con el resto del mundo. Un video publicado por un medio estatal chino mostró a varias personas en un centro de salud comunitario metiéndose en la boca la boquilla de un vaso blanco translúcido, y el texto que la acompañaba se decía que tras inhalar lentamente, la persona tenía que aguantar la respiración por 5 segundos y todo el proceso se completaba nada más y nada menos que en 20 segundos. Fue como beber una taza con leche, afirmó un residente de Shanghái en el video. Cuando lo respiré tenía un sabor un poco dulce. Una vacuna por la vía oral podría frenar al virus antes de que llegue al resto del sistema respiratorio, aunque eso dependería en parte del tamaño de las partículas en suspensión, apuntó un experto. Y las partículas más grandes entrenarían a las defensas en partes de la boca y la garganta, mientras que las más pequeñas se adentrarían más en el cuerpo, dijo la doctora Vineta Bal, una inmunóloga en la India. Los reguladores chinos aprobaron la vacuna para su uso como refuerzo en septiembre y fue desarrollada por la compañía biofarmacéutica china CanSino Biologic Company, como una versión en aerosol de la vacuna monodosis de adenovirus de la misma empresa, que emplea un virus relativamente inofensivo. Finalmente, CanSino dijo que la vacuna inhalable ha completado ensayos clínicos en China, Hungría, Pakistán, Malasia, Argentina y México, y reguladores en la India aprobaron una vacuna nasal, otro método sin agujas, pero aún no se ha lanzado. El fármaco, desarrollado en Estados Unidos y licenciado al fabricante indio Bharat Biotech, se administra por la nariz. Y en todo el mundo se están testando alrededor de una docena de vacunas nasales, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué les parece? Entonces, en la China hoy se ha dado inicio a una vacuna inhalable contra el COVID-19 como una especie de refuerzo, y prácticamente se ha dejado de lado la vacuna mediante la inyección o, para ser más directos, el uso de la aguja. ¿Qué les parece? Claro que eso merece un pequeño comentario de todos y cada uno de ustedes. Estamos presentando Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Esta es una presentación para CIFE de Viña y Consultoría Contable. ¿Y cuáles son los servicios que le ofrece con CIFE de Viña y Consultoría Contable? La constitución de empresas, balances de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, elaboración de estados financieros, revisión y peritaje contable, auditorías financieras especiales y tributarias.
y la especialidad de Sigfried Viña y Consultoría Contable radica en la contabilidad minera. Esta consultoría está atendida personalmente por el licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y los celulares de contacto son el 718-10-670, 724-32-870 y 757-20-881. Sigfried Viña y Consultoría Contable es el patrocinador oficial de Facetas. Vamos con el panorama internacional en este miércoles mitad de semana. Y después de la muerte de la reina Isabel en Inglaterra, hace ya muchas semanas atrás, el Reino Unido, Inglaterra, Gran Bretaña han nuevamente estado en la palestra de la información. Y con más razón cuando hace casi un mes se elige a la nueva primera ministra Liz Truss, pero que duró muy poco, 3 semanas en el cargo. Y hace 48 horas que se ha decidido elegir a otro nuevo primer ministro británico. Y estamos hablando de Rishi Sunak, que es economista, que prácticamente tiene varios doctorados, sobre todo en ciencia política y ciencia económica. Él es inglés, pero sus padres son de origen hindú. Y el nuevo primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha iniciado su mandato hace 48 horas con una primera polémica relativa al nombramiento de su gabinete, que claro, cuando se posesiona una nueva autoridad política en cualquier parte del mundo, lo primero que las personas o los allegados políticos preguntan es quiénes van a integrar el gabinete. Y resulta que Rishi Sunak, como les decía, ha iniciado su mandato con una primera polémica relativa al nombramiento de su gabinete, para el que ha recuperado al frente del Interior a Suella Braverman, pese a que había dimitido de ese mismo puesto una semana antes por un supuesto error en el envío de información oficial. Y también Braverman abandonó el 18 de octubre el gabinete de Liz Truss apenas 2 días antes que la jefa de gobierno anunciase su propia salida. Y la ministra atribuyó entonces su dimisión a un problema de índole burocrática, pero el comunicado incluía alusiones al caos político que se vivía entonces. Con la llegada de Sunak a Downing Street, Braverman ha regresado al interior. Trabajaremos duro para controlar nuestras fronteras. Así están las cosas con los nuevos componentes del gabinete del nuevo primer ministro británico, es decir, algo importante para ese país en Europa, como es Rishi Sunak, que ya son 48 horas que está ejerciendo esa magistratura en Inglaterra, donde prácticamente el rey reina pero no gobierna y el gobierno está a margen, o mejor, a cargo de una monarquía constitucional, y la política de ese país se ejerce a través del primer ministro. Es una especie de costumbre constitucional que ya lleva varios siglos en el país de Inglaterra. Y un acontecimiento que en todo el mundo está causando atención y va a empezar el próximo 20 de noviembre, y aunque hay muchas críticas, especialmente de organizaciones que se encargan de defender los derechos humanos, con referencia a que hay mucha gente que ha muerto en la construcción de varios estadios de fútbol en Qatar, es de que ha habido una persona que caminaba así, como les estoy indicando, caminaba a punta de pie, si el término cabe, para llegar hasta Qatar y ver el Mundial, pero resulta que esa persona ha desaparecido. Y nuevas pistas sobre el español que desapareció cuando caminaba hasta Qatar para ver el Mundial. Una ONG kurdo-iraní reportó que Santiago Sánchez fue detenido por el régimen persa después de visitar la tumba de la joven Mahsa Amini, cuya muerte desató masivas protestas en el país. Santiago Sánchez, un turista español de 41 años que iba a pie al Mundial de Qatar, fue detenido por las autoridades iraníes después de visitar la tumba de Mahsa Amini en la ciudad kurda de Shakes, informó en su página web el grupo opositor kurdo iraní en el exilio Henway Organization for Human Rights. Según el grupo opositor radicado en Oslo, el turista español fue detenido hace unas 3 semanas por el Ministerio de Inteligencia de Irán junto a un ciudadano iraní que, según esta web, hacía de traductor. Fuentes que cita la página web del grupo opositor, cuya identidad dice que mantiene protegida por motivos de seguridad,
afirmaron que Santiago Sánchez se encuentra recluido en el centro de detención de la inteligencia iraní en Sanandaj, que es la capital de la provincia iraní de Kurdistán, y la muerte de Mahsa Amini ocurrida el pasado 16 de septiembre en una comisaría de Teherán tras haber sido detenida por no llevar correctamente el velo, fue el origen de protestas que ha costado la vida a más de un centenar de personas y cuya represión ha sido fuertemente criticada por la comunidad internacional. Y entonces, este extranjero, este ciudadano español que estaba caminando para llegar a ver el Mundial, hoy está detenido. Esas son las cosas que a veces suelen pasar cuando uno prácticamente es fanático. Y el fútbol, como hay mucha gente que ya se está preparando para ver el Mundial de Qatar que comenzará el próximo 20 de noviembre. Seguimos presentando facetas en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández, una gentileza de Cifre de Viña y Consultoría Contable. La siguiente información tiene mucho que ver con Bolivia, tiene mucho que ver con parte de quienes fueron gobierno de la presidenta, de la expresidenta en todo caso, constitucional como fue Yanine Áñez, hoy detenida. ¿Por qué tiene relación? Porque desde Brasil se informa, pero esta noticia podría variar de aquí a unos días, porque todo va a depender para que siga en ese mismo nivel de las elecciones, el balotaje que se va a cumplir este fin de semana, cuando nuevamente vuelvan a medirse en las urnas Bolsonaro y Lula da Silva. Pero veamos primero qué dice la información internacional, que en todo caso trae página 7 en su edición correspondiente a la fecha. Dice, Bolsonaro confirma que exministros López y otros del gobierno de Áñez están asilados en Brasil. Vamos a desarrollar esta nota. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó que en su país se encuentran refugiados el exministro de Defensa del gobierno de Yanine Áñez, Fernando López, y otros que salieron de Bolivia en calidad de perseguidos políticos, y dijo que su gobierno no dejará que sean extraditados. Una vez tuve contacto con ella, se refiere a Áñez, entonces intervine. Busqué la manera de traerla aquí, darle asilo aquí, pero por ahora nada. En Brasil no es novedad. El ministro de Defensa de Bolivia también fue condenado a 10 años, pero vino a Brasil, garanticé su presencia aquí mientras yo sea presidente. Ojo, mientras yo sea presidente. Él no sale de Brasil, indicó Bolsonaro a los medios de comunicación del país vecino. Señaló que también está asilado el excomandante de la policía de Bolivia, Yuri Calderón, quien en septiembre de 2021 fue dado de baja de forma definitiva por su participación en la crisis de 2019 en Bolivia. En un video se le escucha decir al mandatario brasileño que en su gestión hizo los esfuerzos para dar asilo político en su país a la expresidenta Áñez, pero no tuvo éxito. Voy a hablar de una carta abierta de la señora Yanine Áñez. ¿Y quién es la señora Yanine Áñez? Ella es la expresidenta de Bolivia, está presa y tiene 10 años de cárcel. No fue por corrupción, la atraparon según autoridades judiciales de Bolivia por practicar actos antidemocráticos. Entonces le dieron 10 años de prisión, indicó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El candidato a la reelección en segunda vuelta aprovechó la oportunidad para leer una carta que Áñez le remitió a través de su hija Carolina Rivera, en la que se lo agradeció por su solidaridad y por haber ofrecido asilo político. No obstante, por su situación, no le dieron la posibilidad de aceptar. Ahora, la gran pregunta es, si el actual presidente Jair Bolsonaro, que es de derecha, pierde el balotaje el próximo domingo, no sabemos cuál será el resultado porque es un balotaje de infarto, porque la victoria está para uno o para el otro. Pero ¿qué pasa si pierde el balotaje y aunque con un solo voto vuelve al poder Ignacio da Silva, que es de izquierda, muy amigo políticamente de Evo Morales y en general de todos los gobiernos del famoso socialismo del siglo XXI? La situación sería grave del exministro López y de otros asilados políticos. Es una muy buena pregunta que tendrá que ser despejada el domingo en horas de la noche, porque en un Brasil que tiene más de 100 millones de habitantes, los resultados se conocen 2, 3 horas después. No se está esperando semanas o meses, como en algunos otros países. Y no quiero decir el nombre de esos países, de muchos de esos, porque se dice que los resultados tendrían que tardar. Por ejemplo, hablando de censos. Eso no, en este siglo XXI no tendría que admitirse. Pero volviendo al tema, vamos a ver cuál será la situación el próximo domingo, en horas de la noche, si realmente
mientras Bolsonaro sigue en el poder, los ministros asilados del expresidente Yanine Áñez continúan o no en ese país, porque es una información que recién uno puede darse cuenta, porque sabíamos que el exministro de Defensa había salido de Bolivia una vez que ingresó nuevamente el MAS al poder, pero no sabíamos de manera oficial cuál era su paradero. En fin, esperaremos qué es lo que ocurre hasta este próximo fin de semana. Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, llegamos al final de otra presentación de este programa. En mitad de semana, en este miércoles 26 de octubre, hemos querido, de manera breve por supuesto, condensar a juicio nuestro, a juicio de Facetas, lo más destacado en el panorama internacional de la información, y la última información que hemos hecho conocer tiene relación con Bolivia, es el caso de los ministros asilados en Brasil del gobierno de la expresidenta Yanine Áñez. Esta ha sido una presentación para Cifre y consultoría contable de calle Quijarro, casi esquina Omiste, ciudad de Potosí, Bolivia. Muchas gracias por su deferencia. Como siempre, volveremos en cualquier momento con facetas, las facetas de la vida, porque estamos donde otros no están. Permiso y muchas gracias por su atención.